Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de comentario semanal del mercado de divisas. Una semana en la cual hemos tenido movimientos de importancia y nos deja pues, ciertos pares en puntos de inflexión interesantes de cara a las próximas semanas. En concreto, pues en el caso del euro dólar, tenemos una situación en la cual el euro dólar nos cierra por encima de una zona técnica de control bastante importante que llevamos comentando en las últimas sesiones, cerrando por encima del nivel de la línea de tendencia bajista en gráfico semanal que lleva presionando el par a la baja desde hace meses, incluso más, y cerrando por debajo de la segunda línea de pivote en 1.3680, ¿no? Que es esa zona básica. En este caso pues están coincidiendo las dos líneas y por lo tanto es aún más importante que el par cierre esta semana por encima de este nivel. En el caso de la libra dólar, pues comentaremos también esta superación de la zona del techo de la zona de máximo en la cual nos encontramos y que también deja al par en una situación muy interesante de cara a los próximos días y sobre todo si se confirma esta ruptura. El caso del dólar yen es un caso distinto porque tal y como en estas dos divisas anteriores que hemos comentado se produce una debilidad del dólar evidente que hace que tanto euro como libra pues avancen posiciones. En este caso tenemos un dólar débil contra un yen que siempre tradicionalmente es débil y pues tenemos una mayor indefinición, aunque esta semana también hemos visto retrocesos en el dólar. Otra prueba más de la situación del dólar en los mercados pues es el par del oro, en el cual pues hemos visto un nuevo escape al alza, nos ha marcado nuevos máximos y ya nos deja al par en una situación en la cual pues yo ya no me atrevería tanto a definir como un mero rebote técnico lo que estamos viendo en el oro, porque nos está empezando a dibujar ya casi una figura de lateralidad, una figura lateral bastante importante y confirmación de la cual pues vamos a tener en la semana entrante seguramente. En el caso del dólar australiano es un caso también un poco especial en el sentido de que llevamos tiempo hablando de la debilidad estructural del dólar australiano debido a la situación de su economía. La situación no acaba de mejorar, pero ahora con la debilidad del dólar pues le ha permitido recuperar un poco de aire y ganar un poco de posiciones esta semana. Y finalizaremos con el euro yen, hablando pues de casi también un movimiento lateral que está desarrollando estas últimas semanas después del fuerte impulso bajista que ha tenido, generado por el rechazo en la zona de máximos de 145 yenes. Finalizamos como siempre con la agenda de la semana, marcando hincapié en los hitos más importantes de esta semana entrante para que los tengáis en cuenta. Y por último, pues un pequeño comentario sobre un interesante report de flujos monetarios, en concreto sobre ETFs de BlackRock, que nos puede pues dar un poco una visión bastante global de lo que acontece en los mercados y lo que puede pasar en las próximas semanas o meses. Vamos a iniciar este comentario como siempre con el eurodólar. Podemos ver aquí cómo el eurodólar ha discurrido en esta semana en una clara tendencia alcista y además nos confirma la tendencia iniciada la semana anterior con esta zona de aquí de distribución, y a partir de la cual pues nos ha empezado a ganar posiciones que le han permitido, después de un apoyo y una confirmación de esta línea de tendencia, pues atacar claramente la zona de techo que viene definida por los dos niveles semanales, tanto la tendencia bajista de 2008 como la segunda línea de pivote. Muy importante el dato de que como podemos ver, el par ha cerrado por encima de esta zona técnica y nos cierra prácticamente en máximos anuales. Podemos ver aquí como prácticamente no, o sea, nos cierra en máximos anuales, sino máximos por muy poco, porque podemos ver aquí 1.37 90 37.80, no, aún no estamos en máximos anuales, pero ya prácticamente estamos en la zona en la que iniciamos el año, pero con la diferencia bastante importante que en este caso pues volveríamos a estar por encima de estos niveles técnicos y ya habiendo efectuado pues
una visita en zonas de soporte que nos hace que esta vez pues podamos romper con más comodidad esta zona, ¿no? Viendo en el largo plazo, pues vemos claramente como ahora el primer objetivo va a ser superar esta zona de este máximo de 2013 en 1.3830, y a partir de aquí pues prácticamente entraríamos en subida libre. Respecto al cable, a la libra dólar, pues es un poco más de lo mismo que en este caso anterior del euro dólar, es decir, empezamos la semana consolidando niveles de máximos de la semana anterior, y a diferencia de su par, digamos, gemelo, pues hemos visto cómo sin necesidad de hacer grandes apoyos se nos ha ido para arriba y nos ha perforado el techo de esta zona de máximos de 2012, ayudado, eso sí, por datos de inflación de la economía Reino Unido, que han sido positivos. Pero atención a la fortaleza que está mostrando el par en este movimiento alcista de aquí, que a pesar del poco buen día de la última jornada de la sesión semanal, pues nos ha llevado a cerrar en zona de máximos anuales en 1.6751. En el largo plazo vemos como ahora mismo pues ya nos ha superado esta zona de máximos, y bueno, aún nos queda un poco más allá estos máximos, pero estamos hablando de máximos de 2009, y ya de 2009 para aquí ya estaríamos entrando en subida libre. Por lo tanto, atención a cómo inicia la semana la libra dólar, porque podríamos ver un escape importante hacia zonas superiores y entraría en subida, como digo, en subida libre. El dólar yen es un par que también ha estado aquejado por la debilidad del dólar, pero a diferencia de los otros dos pares anteriores, pues como el yen no es una divisa que tampoco esté fuerte, pues ha tenido un movimiento más discreto. Pero a pesar de eso hemos visto cómo marcaba una figura de agotamiento a principio de semana y el dólar cedía también posiciones. Este par se halla en un rango lateral entre esta zona de 103,30 y 101,30 y está discurriendo por esta zona ya desde hace algunas semanas, a la espera de que haya una definición más clara. Y bueno, quizás la definición que se estaba esperando era una fortaleza del dólar que no viene, y por lo tanto pues le impide ganar nuevos máximos. Si miramos en el largo plazo, podemos ver cómo el par ya ha efectuado un apoyo en la directriz del movimiento, que es la línea de 25 periodos, y aún así pues esta semana nos cierra con otra vela bajista que no ha sido capaz de superar la abertura de la semana anterior, y nos deja por lo tanto aquí en esta zona un importante también nivel de resistencia. Veremos a ver qué movimiento se produce aquí, pero bueno, si no aguanta esta directriz en un nuevo ataque, pues podríamos ver cómo el par va a buscar ya niveles cercanos a los 100 yenes en primera instancia, y luego pues esta línea de tendencia alcista, que es la que actuaría realmente de referencia. En el caso del oro, el oro nos pone de manifiesto una vez más la debilidad del dólar. Ha sido un par con una alza continua durante toda la semana, sin descanso, y ya nos sitúa en niveles de 1.318,27, lo que nos deja una enorme vela alcista que viene un poco a desmontar la teoría, o un poco a poner dudas sobre la continuación de este movimiento bajista que habíamos visto, consolidando el nivel de mínimos de 1.223. Y veremos a ver cómo actúa esta semana que viene, pero este fuerte movimiento de aquí nos podría dar pie para ver un nuevo mínimo en zonas superiores a las comentadas de 1223, y un ataque en primera instancia pues a esta línea exponencial de 50 y a la de 200 periodos con posterioridad, para ver un posible rebote al alza, sobre todo si seguimos viendo debilidad estructural en el dólar. El dólar australiano pues ha aprovechado esta semana que ha habido debilidad la moneda estadounidense para recuperar un poco de posiciones y situarse y cerrar por encima de los 0,90, que parece ser una zona de alta negociación durante esta semana, y que nos da un poco de referencia parece pues una zona donde el par se detiene cuando se negocia, ¿no?, en estos niveles. A pesar de eso, pues seguimos viendo una economía australiana que nos da signos de debilidad, y que por lo tanto necesita de zonas de soporte para seguir en su ascenso. Significativo que esta semana pues nos cierra por debajo de los máximos que ha alcanzado también durante la sesión, pero bueno, dependiendo de cómo empiece la semana podemos ver nuevos descensos, y por lo tanto nos podría estar dejando aquí una figura de agotamiento y una posible rotura que tendríamos que validar con la directriz del movimiento, que es la EMA 200, y luego la rotura de este importante mínimo semanal.
En el largo plazo, pues bueno, continuación de la figura de vela de la semana, de la vela de la semana anterior, en la cual vimos una fuerte alza que nos desmontaba esta figura de pullback, y por lo tanto quedamos un poco a la espera de ver la reacción de esta semana entrante, en la cual, pues bueno, si vemos aquí un nuevo descenso, el nivel de referencia será los 0,8660, y si vemos nuevos ascensos, veremos a ver si es capaz de romper esta línea de tendencia alcista semanal que ha venido marcando el par durante los últimos meses. Serían los niveles, digamos, a vigilar. En el caso del euro-yen, pues bueno, semana completamente lateral, sobre todo debido a la fuerte reacción, a la debilidad del dólar que ha provocado la reacción tanto del euro y de la libra, pero en este caso especialmente lo que nos afecta en este par del euro, que ha hecho que el euro se fortalezca, y que por otro lado pues también el dólar yen sufra descensos, y estas evoluciones y oscilaciones entre el euro y el dólar con sus cruces con el yen han hecho que este cruce pues quede más lateral, ¿no? Mientras siga esta debilidad estructural del dólar que parece que se está imponiendo, pues y veamos estos movimientos tanto en dólar yen como en euro dólar, va a ser un poco difícil que veamos desplazamientos de entidad en este par. Mirando en el largo plazo, pues bueno, hemos visto cómo se ha confirmado el apoyo en esta zona de 138,30, pero nos deja una vela de indecisión que podría estar o amenaza directamente este nivel, y podríamos ver nuevos testeos de este nivel, y en caso de roturas pues podríamos ver ataques a zonas de 1,32,30 aproximadamente. Bien, una vez visto los gráficos, vamos a ver un poco el calendario de esta semana, que nos depara esta semana entrante. Vamos a destacar varios hitos que creemos importantes y que debemos vigilar, y de cara, sobre todo si tenemos operaciones abiertas. El martes de madrugada debemos estar atentos, los que tengamos operaciones abiertas en dólar australiano, pues a los datos a las actas del Banco de Australia, que nos podrían dar movimientos de cierta entidad, y luego pues durante todo el día lo mismo, las actas del Banco de Japón y la conferencia de prensa del Banco Central japonés. Veremos si Kuroda o el representante que sea del Banco Central japonés pues da alguna noticia que pueda mover al mercado, pero los cruces con el yen estarán especialmente atentos seguramente a estos dos hechos de aquí. Después, ya a media mañana, veremos datos de IPC del Reino Unido, datos que también son bastante importantes y que pueden provocar fuertes oscilaciones en los cruces con la libra, y luego el dato para mí estrella de la semana, que es el sentimiento económico ZEW alemán. Este dato influirá directamente en los cruces con el euro, y por lo tanto en caso de tener posiciones abiertas en estos cruces pues debemos estar especialmente atentos. Es un dato que, como podemos ver aquí ya en un gráfico histórico que hemos mostrado varias veces, pues tiene una influencia bastante directa con el euro, y evolucionan de forma bastante paralela, aunque últimamente pues hemos tenido una cierta divergencia. Estos son datos de diciembre, el euro ya ha remontado un poco más, ya se ha vuelto a acercar otra vez al índice ZW, pero bueno, es importante ver si el índice ZW sigue su tendencia alcista actual y supera pues el pronóstico de 61,3. El miércoles deberemos estar atentos sobre todo a datos de la libra, en los que hay datos del indicador, ¿no?, del sentimiento Clayman, y también las minutas del Banco Central de Inglaterra, junto con su tasa de desempleo, que pueden hacer oscilar los cruces con la libra. Luego, en la abertura americana, seguiremos los permisos de construcción, datos también de consumo, y al final, a las 8 de la tarde, las actas de la FOM. Las actas de la FOM, que en los últimos meses pues han provocado fuertes oscilaciones en los cruces con el dólar debido a la incertidumbre con el tapering, que parece que ha desaparecido, o sea que no preveemos grandes movimientos, pero habrá que estar atento a las 8 y ojo con las posiciones abiertas en cruces con el dólar. Luego de madrugada, a las 2:45 de la madrugada del jueves, tenemos datos chinos que también pueden afectar a los cruces, al dólar australiano sobre todo. A las 9:10 por la mañana, pues de avances de los del PMI manufacturero alemán sobre todo, que afectará a los cruces con el euro. Datos habituales de paro a las 2:30,
el índice manufacturero de Filadelfia a las 4 y un testimonio, una comparecencia de Janet Yellen ante un comité del Senado que también podría traer noticias que podrían mover los cruces con el dólar. Y cerraremos el viernes a las 10:30 con datos de ventas al detalle británicos y con datos de vivienda de Estados Unidos. Por lo tanto, semana un poco movida, semana con datos macro relativamente importantes, sobre todo las actas de los bancos centrales y el índice ZEW son los que tenemos que controlar. Y antes de cerrar el programa, pues bueno, dejadme comentaros un poco datos de flujos monetarios que siempre hemos dicho que son muy importantes a la hora de tener en cuenta nuestras inversiones y nuestras operaciones en los mercados. En este caso hablaremos de un informe de BlackRock que habla sobre ETFs. Y bueno, es un informe que podéis encontrar en su página web, que creo que es un informe interesante y que está bien que lo ojeemos y que veamos un poco para intentar comprender los flujos monetarios, pero creo que hay un hecho importante a destacar, que es este de aquí, que es el que nos muestra cómo en la parte final de 2013 han ido entrando flujos monetarios de forma importante en los mercados de Europa. Es decir, Europa está ganando peso, los mercados se han girado hacia Europa y por lo tanto confirma un poco las expectativas que se tienen en este 2014 en los mercados de renta variable europeos, sobre todo. Hay otras informaciones a destacar, pero creía importante sobre todo dejar claro este dato. Es un informe que además está desglosado por diferentes tipos de activos y por diferentes zonas económicas y por lo tanto pues nos puede dar una información de interés que nos puede servir y nos puede ser útil, ¿no? También indica un cierto aumento de la aversión al riesgo en la última parte de este año 2013, aparte pues de lo que os comentaba, de dar diferentes datos de negociación de ETFs diversificados por tipos de activo y por zonas geográficas. Échale un ojo porque creo que es un recurso interesante que tenéis a disposición de todos en la página de BlackRock. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, os haya sido de interés este comentario semanal y nos seguimos viendo en forexperiences.com. Un saludo.